Más de lo que ya se ha venido transmitiendo en este proyecto que se titula Si muero lejos de ti, para este Día de Muertos 2020, y comenzamos ahora las jornadas con gente que son personas, influencias morales en sus países, y que en este afán también de poder promover a México a través de sus tradiciones, y esta tan importante como la es la del Día de Muertos, es que vamos a tener estos conversatorios Si muero lejos de ti con personas de otros países. Y teníamos que empezar con los carnales, los sudamericanos. Así que, pues para llevar este panel, le agradezco muchísimo a Marta Adriana Morales Ortiz, Huitzilin Colibrí, quien será la moderadora de este conversatorio. Ella es filósofa, escritora, escribe en distintos medios de circulación nacional y local, como La Jornada Maya, el Diario del Istmo, La Imagen del Golfo, entre otros. Así que, pues, las dejo con quien será la moderadora, y pues muy atentos a poder escuchar lo que tienen que hablar y lo que nos tienen que platicar. Muchas gracias, Marta Adriana. Gracias, César Daniel. Un saludo a todos, un abrazo a la distancia, pero desde el corazón, desde el alma. Y pues en este foro, en estas transmisiones, Si muero lejos de ti, enhorabuena por este gran esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Turismo, de Cultura. Y pues vamos a empezar con un gran personaje de aquí, de México. Él es José Alberto Rosetta Cabanzo, músico y estudiante del Mazateco, originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Es licenciado en Antropología Social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, director de la revista digital comunitaria y transdisciplinaria, es que no sé leer mazateco, El Saber de la Tierra, y asesor parlamentario en la coordinación de derechos sociales, bienestar y pueblos originarias de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados. Pues enhorabuena, querido José Alberto, y pues estamos muy contentos de tenerte, de escucharte, de que nos puedas compartir cómo es en tu cultura estos rituales ancestrales para conmemorar, recordar y recibir a los seres que han trascendido, ya han dejado su cuerpo, han desencarnado, y sin embargo, pues la existencia para los pueblos originarios sigue de otra forma. Y nos va a gustar mucho escucharte y poder, con los otros panelistas que son de gran nivel, como Leonor Fuguet, Agustín Delfín, que bueno, en su momento los voy a presentar, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Alberto Rosete. Bienvenido. Abrimos micrófono. Creo que no se escucha. Está apagado tu micrófono, Alberto. Si eres tan amable de prender. Listo, ¿no? Ya. Listo. Listo. Se alcanza a ver, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. En Mazateco decimos Darak Chile. Muchas gracias por ese espacio que nos brindan, sobre todo para compartir la palabra en estos momentos que pues, han sido momentos muy críticos, lo que estamos pasando. Sin embargo, creo que el esfuerzo que hacemos por seguir en este espacio, en espacio terrenal,
pues nos permite de alguna u otra manera seguir tejiendo la palabra y seguir también expandiendo los saberes ancestrales de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, quienes pues nos dejaron pues un legado en el cual pues bueno, eso es lo que quisiera el día de hoy compartirles, el sentir de muchos de nosotros y nosotras como mazatecos y mazatecas que vemos a la fiesta de Día de Muertos como una parte fundamental de un ciclo que nos identifica, pero también un ciclo que nos permite seguir estando en este espacio y poder generar muchísima convivencia, ¿no? Quiero compartirles esta reflexión que ha sido algo muy complicado para los mazatecos y en general para el mundo, el asunto del impacto del COVID. Hoy día ha sido algo que nos ha movido y creo que ha tambaleado a todo el mundo y que pues al final del día también nos están dando señales de que la Tierra un mensaje nos está mandando, ¿no? Entonces, inicio con esto. Digamos que esta pequeña reflexión la puse así, reflexiones sobre el COVID-19 y sus impactos en la fiesta de Día de Muertos en la Sierra Mazateca. Comenzar con ubicarnos más o menos en el espacio geográfico en donde nos encontramos. Los mazatecos nos encontramos en la región, una de las 7 regiones del estado de Oaxaca, al sur de México, conocidos también por el náhuatl, ahí como la mazateca, que significa gente del venado. Es una influencia por, digamos, la abundancia que existía de este ser mítico. Para nosotros el venado en esos momentos, pues se va generando también ese nombre, ¿no? Aunque también a los mazatecos, por algunos autores, estos casi antropólogos, nombrados como gente humilde, gente que trabaja el monte, ¿no? Sin embargo, hay una serie de cambios en los últimos años, en los cuales más bien los mazatecos nos reconocemos como gente entre las montañas, gente que vive debajo de las nubes, ¿no? Hablar un poco sobre quiénes somos y a qué grupo lingüístico pertenecemos. Pues bueno, digamos los mazatecos tenemos un antecedente que viene del grupo Olmeca o Tomangue, subgrupo otomiano o mixteco de la familia Popoloca, que ya hacia allá de 500 años se separó del Izcateco, ¿no? Y del Popoloca, y se genera ahí toda una mezcla lingüística, y es de donde se genera el mazateco que hoy conocemos, ¿no? Dentro de la diversidad lingüística que existe en nuestro estado, bueno, más bien en la región Cañada, hay 16 variantes lingüísticas. Esto significa el complejo de palabras que hay y que se va construyendo la identidad a partir del territorio, a partir de las relaciones que se van generando por grupos, y entonces esto también genera un espacio de un sistema social, y que también, como lo reitero, genera un territorio y que le va dando una identidad, ¿no? La lengua es algo fundamental para los mazatecos, porque van generando así, se van nombrando y se van identificando de espacio a espacio, de territorio a territorio, ¿no? Dada la complejidad de la Sierra Mazateca, pues hacemos una pequeña división entre la zona baja, la media o intermedia y la zona alta, de donde yo soy originario, de la zona alta, ¿no? Como vemos aquí en el pequeño mapa, se ve una de las comunidades de las que voy a hacer un poco más énfasis. Voy a reiterar cómo festejamos nosotros y qué significa para nosotros el Día de Muertos, que es la comunidad del Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, que también la nombramos con nuestra propia lengua como Nguixó, que eso significa entre nubes espumosas, por una nube que cubre casi todo el año digamos, el valle que tiene la comunidad, ¿no? Pero además mencionar que existen otros municipios más, como Teotitlán de Flores Magón, Santa Cruz Acatepec, Santana Tiztlahuaca, San Bartolomé Ayautla, San Juan Coapsospan, Santa María Magdalena Chilchotla, San Lorenzo Coinicuititla, San Mateo Yolosochitlán, el Oxochitlán de Flores Magón, San Francisco Huetlán,
Mazatlán, San Pedro Copetatillo, San Jerónimo, Tenango, Tezcalcingo, San Lucas Oquiapan, Huautla de Jiménez, San Pedro Izcatlán, Jalapa de Díaz y San Miguel Soyatepec. Los menciono todos ellos porque es el ir tejiendo la palabra de todos los pueblos, que es donde nos identificamos en una hermandad mazateca. Ahora sí, entrando un poco más ya en materia de lo que significa para nosotros el Día de Muertos. Bueno, el Día de Muertos se es nombrado como fiesta de Día de Muertos, fieles difuntos o de Todos Santos, que es toda una complejidad en la que se nombra, pero para nosotros una sola palabra engloba todo esto, ¿no? Es el Suike, o otra variante es Simique, que significa el Día de Muertos, ¿no? Como vemos en la imagen, ahí es una representación de los seres que llegan a visitarnos, y esa es como la convivencia en la que los vivos pasan, digo, las almas, los muertos pasan un poco al altar y los vivos los observamos y los convivimos, ¿no? Entonces, ahorita voy a detallar un poco más este asunto. Antes de entrar a la fiesta de Día de Muertos, existe algo importantísimo. La fiesta de Día de Muertos tiene una fecha en la Sierra Mazateca que inicia el 27 de octubre. Sin embargo, para los mazatecos, la fiesta inicia desde antes, no solamente inicia esas fechas. Hay una serie de conocimientos, una serie de saberes ancestrales que nos dieron nuestros abuelas y nuestros abuelos, y mencionan que por las fechas de julio, agosto y septiembre, ya por estas fechas, en la Sierra Mazateca se empieza a ver una especie como de nube muy particular, que no es la nube que está en casi todo el año, dado que la Sierra Mazateca es un sistema muy húmedo, y entonces abunda bastante el bosque, y por ende hay muchísima neblina en estos espacios. Sin embargo, en estos meses suele venir una neblina muy, muy particular que enrolla o arropa a todas las montañas, y entonces se dice que estas nubes son las almas que nos están mencionando, son los mensajes que nos están diciendo que ya se acerca la fecha de nuestros fieles difuntos, de nuestros muertos, de nuestras almas, Enima, les decimos en mazateco. Entonces, desde entonces ya empezamos nosotros a darnos cuenta que hay que ir preparando, que hay que ir haciendo todos los preparativos. Entonces, pues bueno, la fecha del Día de Muertos empieza desde la siembra. Es decir, se siembra ya el maíz, se siembra el frijol y se empieza a cosechar también ya en estos meses de septiembre, y algunas personas lo hacen a principios de octubre, dependiendo cómo se comporta el cultivo. Sin embargo, ya toda este preparativo ya se tiene para estas fechas, ¿no? Este es algo importantísimo que hay que tener en cuenta. También, otro de los preparativos es la elaboración de las máscaras. Los artesanos desde ese momento ya empiezan, desde los meses de septiembre, meses de octubre, antes de la fiesta, empiezan a generar sus propias máscaras, que son símbolos de algún familiar o que son de alguna representación a alguna deidad, o en este caso lo que mucho hay en la Sierra Mazateca son los chicones, que vienen siendo como los señores guardianes de la tierra o guardianes del cerro, y que se camuflajean también en muchos animales típicos de la región. Otro de los elementos importantes previos a la fiesta del Día de Muertos es la música. Desde días antes ya los jóvenes y sobre todo los ancianos son quienes nos enseñan la música, y entonces empieza a haber ya una serie de ensayos para estos días, ¿no? Se componen de alguna otra manera también, digamos, canciones o piezas musicales, haciendo referencia a lo mejor a algún momento crítico que sucedió durante el año, y en ese momento se refleja y se da el mensaje. En este caso, yo creo que muchos compañeros pues estuvieron haciendo, digamos, mensajes y reflexiones en la lengua acerca del COVID, ¿no? Seguramente ha de haber muchísimos, y el próximo año los vamos a escuchar, dado que ahora viene más adelante voy a decir el porqué de este mensaje, ¿no? Antes de pasar al otro punto, es que no solamente las personas que viven en el territorio mazateco se preparan, ¿no? Eso también lo quiero mencionar, sino que también la gente que emigró o que radica en las ciudades
también está preparándose para esas fechas, ¿no? Hay gente en la Ciudad de México, en Tehuacán, Puebla, o sea, sobre todo las ciudades más, donde emigra más la población de la Mazateca, pues también ya están preparando, están contando con sus dedos los días para ir a visitar a sus fieles difuntos, para ir a convivir a sus casas, para recibirlos en sus hogares. También hay una parte de mazatecos que están, y mazatecas que están en la ciudad generando ya sus insumos para poder compartir en esos años. Eso es algo importantísimo que también hemos encontrado, que también se hace la fiesta también le decimos así, se extiende también a otros espacios y también lo van haciendo de esa manera. Otra de las cosas de manera local que se hace son la limpia de caminos. Es fundamental dejarles limpio los caminos por donde van a transitar las almas que vienen, y también se hacen este tipo de tequios, que en otros espacios son nombrados como mingas, sobre todo en Colombia, que es el trabajo colectivo, el cual las autoridades locales hacen con una especie de concha los anuncios para que se vayan a trabajar los caminos. Aquí participan tanto hombres como mujeres y van haciendo esta limpia de los caminos, ¿no? Y finalmente llegar ya a la parte de los días que va a iniciar la fiesta, pues también se empiezan a limpiar los panteones, se empiezan a tener un espacio mucho más amplio para que puedan transitar las personas que van a visitar a sus seres queridos en estos días, ¿no? Y entonces llega el 27 de octubre, ya con mucho fervor en el Campo Santo o en el Panteón, ¿no? Es donde se empieza a hacer todo un ritual como de pedir permiso, porque se empieza a ver que las almas van a brotar, estas almas van a brotar de la tierra, van a venir a convivir durante estos días, y entonces se hace una especie tanto entre lo católico y tanto lo local, lo mazateco, que es los cantos, los músicos, y ahí es donde empieza la apertura de los llamados huehuentones, ¿no? Aquí esto de los huehuentones es una palabra náhuatl también, como verán, tenemos ahí entre palabras locales como mazatecos y tenemos algunas cosas del náhuatl, pero esto del náhuatl, de los huehuentones, es conocido como los viejos sabios, los viejos que vienen. Sin embargo, para los mazatecos existe una leyenda de cómo se origina estos personajes, que son quienes se disfrazan y simbólicamente representan a las almas que brotan del ombligo de la tierra. Y hay una leyenda muy, muy interesante que nos han heredado también de palabra en palabra nuestros ancianos, nuestros ancestros, nuestras ancestras, y que es los famosos Tosho-o, Chasho-o, Yasho o Chisho-o, que es por la variante lingüística que hay en nuestra región Cañada, pues bueno, trato de poner los más representativos en torno a lo más, porque hay otras variantes más, ¿no? Y está también otro que es el Chama. Y ahorita voy a explicar cómo es esto. Bueno, se dice que durante muchísimos años hubo muchísima guerra en el mundo que tanta catástrofe que se había dado en este mundo terrenal, uno de los seres, de los dioses, decidió en su momento pues encerrar a estas almas que causaban conflicto en el mundo terrenal. Y entonces los depositó en el inframundo, digámoslo así, en la tierra, ¿no? Y bueno, como moría también gente buena, esos eran los Chisho, y los Chasma fueron encerrados como en una parte más como de seguridad, ¿no? Entonces, en estas fiestas, pues la gente empezó a decir en el mundo terrenal que pues todo era paz, ya se había ido la maldad, no había nada que generara otra cosa distinta. Y entonces a alguien pues se le empezó a ocurrir que extrañaba a esos seres que, a pesar de que habían tenido actos, digamos, ilícitos o actos que corrompían a la armonía, pues aún así los extrañaban los buenos en el mundo terrenal. Y en ese sentido, por el otro lado, los Chasma decían, ¿por qué no vamos a visitar a aquellos en los que nos encontrábamos en algún momento en el mundo terrenal? Pero entre ellos platicaban, entre los sabios decían, pero ¿cómo vamos a ir si el guardián no nos deja? ¿Cómo vamos a ir si fuimos expulsados de ese mundo terrenal?
Y nunca falta un creativo que empezó a decir, ¿y por qué no nos vestimos de animales característicos del mundo terrenal? Así podremos a lo mejor salir un momento a ese espacio y volver a convivir con aquellos a donde estuvimos en algún momento. Entonces todos empezaron a decir, ahora es una muy buena idea. Entonces empezaron a disfrazarse de tejones, de tlacuaches, de venados, de todos los animales que estaban en el mundo terrenal de los vivos. Y lograron burlar al guardia. Entonces, se dice que durante el 27 de octubre es cuando estas almas se logran liberar durante estos días, y es que toman los personajes de los Chisho'o, de los que brotan del ombligo de la tierra. Desde entonces se dice que son los que brotan del ombligo de la tierra, y los Chasma, que son justo estas almas negras que se tienen que de alguna u otra manera disfrazar de otros animales. Los Chisho'o pueden ser, como se ve en la imagen, estas personas características, es decir, estos abuelos, estas abuelas, y los Chasma son quienes traen estas máscaras que se trabajan, que son como de ciertos animales, ¿no? Hago la diferencia porque luego nos preguntan, bueno, ¿por qué unos traen máscaras de animales y por qué otros traen máscaras de abuelos? Ah, es que los abuelos y las abuelas son los Chisho'o, digamos, son los que brotan del ombligo de la tierra, son las almas buenas. Y los Chasma son las, digamos, las almas negras que se disfrazan de animales en este sentido, ¿no? Bien. Una vez que ya se pide así que el permiso en el ritual en el panteón, ya empieza lo que es la fiesta de Día de Muertos, ¿no? Y previo a eso, el símbolo más importante en los hogares, de donde van a llegar estas almas a visitar, donde van a encontrar toda una serie de elementos que los van a recibir, pues es lo que nosotros conocemos como la ofrenda. Esta ofrenda es precisamente el símbolo de la entrada hacia los dos mundos, tanto al inframundo como al mundo terrenal. Este es lo que significa. Y ahí vamos a encontrar 4 elementos que se representan muy bien desde la cosmovisión mazateca, que tiene que ver con el agua, la tierra, el fuego y el viento. ¿Cómo se van a representar? Bueno, el arco, como lo mencionaba, representa la entrada del mundo de los muertos y de los vivos. Es una especie de arco, es como la entrada. Es como una puerta, es un portal que en ese momento en los hogares se transforma y va a generar un espacio de ambiente entre lo vivo y lo muerto, y la alegría de la nostalgia, las risas y todo lo que va a traer este día. Se ponen platillos característicos como la comida favorita del fiel difunto al cual se le está ofrendando, desde el mole, característico en México, desde los tamales o los caldos típicos que se hacen en cada uno de los municipios, que también ahí es una diversidad de gastronomía que también tiene cada municipio. Los frutos representan la fertilidad y la abundancia de la tierra. Lo que les mencionaba en un principio, es la cosecha de todo lo que se ha sembrado. Entonces por eso la ofrenda representa también la abundancia de esos días que se va a compartir. Las velas representan al fuego y son la guía y el camino de las almas o los espíritus a los hogares, y también van a ser la misma guía cuando tengan que regresar de nuevo a su espacio, que es el inframundo. El copal, muy característico, que está en la parte de abajo, en el piso, está ahí un copalero. Ese copal o incienso es el viento que limpia a los hogares y a los malos espíritus, por si alguna energía negativa en ese momento se encontrara ahí. Bueno, el copal hace toda esta limpieza. Y finalmente el agua, que se ofrece a las ánimas para mitigar su sed después de su recorrido que hacen simbólicamente, y además también implica la pureza del alma, el agua, para limpiarse en estas fechas. La convivencia y la visita de los Chisho'o, de estos que brotan del ombligo, de las y los que brotan del ombligo de la tierra,
pues tiene muchísimas cosas muy interesantes que tiene que ver con la convivencia con las familias, ¿no? No hay otra fiesta en la Sierra Mazateca que logre tejer estos lazos de amistad, que logre tener esta convivencia. Incluso podríamos decir que se abre como un espacio, un portal, como un instante, podríamos decir de manera filosófica, como un instante, un acontecimiento, que implica que en este momento se va a poder hacer de todo. Es decir, se transita desde la alegría, a las risas, al llanto, a la nostalgia. Hay una serie de emociones que en los hogares se siente, y eso lo provocan los chisho'o, es decir, estas personas que llegan con su música a los hogares, hablando, riendo, haciendo chistes de algún personaje que tal vez alguien se disfrazó y que lo reconoce, y que recuerdan cómo era esa persona en vida, ¿no? Un ejemplo, un abuelo que yo tenía, pues era un abuelo que era muy chistoso, y de repente si yo hago su máscara, pues la persona que me recibe en su hogar se acuerda de ese abuelo y empieza a recordarle su vida, y entonces ese es el chascarrillo que se hace en la vida, ¿no? Y es justamente la imitación. Es decir, nosotros quienes nos vestimos de Chisho'o, tenemos que caracterizar a ese personaje, tenemos que hacer toda una serie de imitación de ese personaje, incluso hablar como hablaba ese personaje, caminar como caminaba ese personaje, y todo, incluso su vestimenta, la tenemos que representar a esa alma que está en ese momento, de nuevo, digamos, de manera metafórica, representada en ese instante, ¿no? Una vez que se visitan en los hogares del 27, 28, 29, 30, todo por los días y por las noches que se va de hogar en hogar, llegan días muy especiales que son justamente los días de las veladas. Para las veladas, pues se asiste al panteón de nuevo, y las veladas significan esta cuestión de iluminar. Es un rito muy especial porque es cuando se recibe a su alma querida, no solamente en el mundo terrenal, sino que también se le despide con alegoría, y además se le hace toda una especie muy importante de cantos, y sobre todo hay un espacio, ¿cómo explicarlo?, de reflexión propia de cada una de las personas, y a veces no es un rito que se tenga que hacer de manera hablada, sino muchas veces nada más es sentarse de frente a la tumba con su alma y platicar con ella de manera más mental, ¿no? Más presencial. Entonces, estas veladas traen muchísimas características que te voy a ahondar, pero el 31 de octubre la velada se hace para los niños, para los angelitos. Ese día en los panteones es específico para los niños, se va a velar a los niños. Si alguien, pues, desafortunadamente perdió un angelito en esos momentos, pues bueno, se acerca uno y se le hace una velada especial hacia ellos. Es dedicada a los niños. Para el día 1 y 2 de noviembre, que es lo más fuerte, pues es la velada para todos los adultos, para todos los santos, ¿no? Como se les dice. Y aquí hay algo muy importante que quisiera mencionar, que también es un conocimiento que se ha ido perdiendo, pero que aún lo logramos tener gracias a muchos abuelos, principalmente en comunidades como Huautla de Jiménez, como Santa María Chilchotla. Son comunidades que aún siguen haciendo esta velada con mayor fervor, y nos comentan que, como lo mencionaba, las velas nos predicen cómo será nuestro porvenir. Es decir, no solamente es hacer una velada por hacerla. Cuando se prenden las velas, se dice que si la vela hace una especie de movimiento así de ida y vuelta hacia los lados, nos predice que el año va a ser un poco complicado. Y si las velas prenden hacia arriba de manera constante y no tienen mucho movimiento, significa que nuestro año en la Sierra Mazateca va a ser un año de abundancia, próspero, va a ser un buen año, ¿no? Entonces, las velas implican este conocimiento, llevan justamente el porvenir para nosotros los mazatecos, y es bien importante observar las velas de cada uno de nuestros difuntos, porque nuestras almas vienen a anticiparnos cómo va a ser el año para que nosotros estemos alerta de cualquier otra situación que vaya a pasar. Viene también algo importantísimo, que es las comidas.
Lo muy característico que se da en estas fechas es el mole o el tezmole. Son como los platillos típicos que se dan de acuerdo o cada municipio tiene su gastronomía, sus conocimientos en términos de la comida, pero lo más importante de las comidas es que se hacen el 31, el 1 o el 2 de noviembre, incluso hay personas que hacen el 3 de noviembre, ¿no? Y la convivencia es justamente eso, hacer una convivencia familiar en la que se hace toda la plática, se dice cómo les ha ido en todo el año, es como una especie de reflexión de cómo nos ha ido el año y aquí es donde se genera ese espacio para eso, ¿no? Y finalmente, dependiendo del municipio, se cierra la fiesta. Hay municipios que cierran el 4 de noviembre, hay municipios que cierran su clausura de su fiesta es el 5, hay otros que se extienden hasta el 7, el 8, es muy relativo, cada municipio ahí decide cuándo cierra su fiesta, pero lo más importante es que todas las comparsas, todos estos grupos de Chisho'o, de estos músicos que van de casa en casa, pues se juntan en el centro de la población para en ese momento hacer una especie, algunos hacen concursos, en el caso del Oxochitlán no hacemos concursos, simplemente hacemos una convivencia en la que nos hermanamos y ahí es donde concentramos a toda la población para despedirnos, para despedir a las ánimas que hasta el siguiente año podrán venir a visitarnos, ¿no? Algo que quisiera mencionar es que para los mazatecos no solamente es el cierre de una fiesta. Para nosotros, los mazatecos y mazatecas, la fiesta del Día de Muertos no es la clausura el día 4 de noviembre. Incluso podríamos decir que para nosotros es el inicio del año. No, el año no empieza para nosotros, no termina el 31 y empieza el 1 de enero, de diciembre, digo, el 31 de diciembre y el 1 de enero. No, para nosotros los mazatecos nos atrevemos a decir que, de acuerdo a nuestro ciclo agrícola mazateco, este día, el 4 de noviembre, 5 de noviembre, el día que se termine la fiesta, inicia el año nuevo para nosotros. Porque precisamente es en esta fecha donde todo lo que se cosechó, toda la abundancia que se compartió, de nuevo inicia otro ciclo. Entonces, ese es el motivo importante del por qué el cierre de la fiesta se tiene que hacer con todas las personas en el centro para dar ese mensaje de que iniciemos un año con mayor amistad, con este año con mayor cautela, con mayor esfuerzo y que podamos otra vez tener otro año con muchísima abundancia. Entonces, digamos, de manera rápida, es algo que sinteticé, sin embargo hay toda una complejidad más en el fondo del Día de Muertos, pero esto es algo importantísimo mencionarlo. Cada municipio también guarda su complejidad, guarda su propia característica y es algo bien interesante que hemos hecho y que nos hemos hermanado muchos pueblos, que seguimos revitalizando esta costumbre porque mucha migración ha dado también impactos en la misma cultura, en lo que se ha transformado también, se han perdido algunas prácticas. El hecho de la velada, por ejemplo, no todos los municipios lo practican. E incluso esta fiesta, con estas características que les menciono, también muchos municipios mazatecos lo han ido perdiendo. Pero hemos hecho un esfuerzo muy grande con otros compañeros que son representantes de los pueblos mazatecos y que tienen muy presente esta fiesta, porque esta es la fiesta que nos representa verdaderamente como mazatecos, ¿no? Cada municipio tiene fiestas muy particulares por sus fechas, santos patrones, fiestas patronales, pero no hay una fiesta que represente a todos los mazatecos como es la fiesta de Suique, de Día de Muertos. Entonces, todos los municipios en ese momento estamos festejando la misma fiesta con sus propias características, pero es algo que nos une como mazatecos, ¿no? Entonces, esto también pues genera una nostalgia el hecho de que este año no se vaya a poder llevar a cabo la fiesta. Y eso es justamente lo que a nosotros de manera cultural, sensiblemente, pues nos ha puesto un poco en la situación de vulnerabilidad, de lo vulnerable que somos como seres terrenales,
porque, como lo decía en un principio, en el mito de origen de los Chisho, necesitamos esta fiesta, necesitamos de lo otro, eso otro que nos llena, eso otro que no es tangible, pero que nos hace sentir parte de estar en este mundo terrenal. Y entonces, la baja cultural o sensiblemente cultural va a ser eso, que hoy en día no vamos a poder ir a nuestros municipios, quienes estamos en la Ciudad de México, en las ciudades, no vamos a poder asistir a nuestros campos santos, a nuestros panteones, a limpiar a nuestros seres queridos, no vamos a poder convivir en la comida, no vamos a poder bailar en las casas y en los hogares, porque se ha tomado la decisión en la Sierra Mazateca, en varios municipios, que se suspende la fiesta del Día de Muertos con todas sus características, ¿no? Y eso de alguna u otra manera, muchos mazatecos estamos como pues muy tristes, e incluso ya iniciamos la fiesta con esta serie de comunicados, y pues que de alguna u otra manera sí nos hace sentir como que nos despegan un poco de la tradición, que nos despegan un poco de la armonía y de la convivencia, y que también, o sea, justo este impacto del COVID, pues también genera aislarnos, ¿no? Cuando somos seres sociables, cuando somos seres que compartimos, cuando somos seres que colectivamente estamos organizados, pero esta pandemia pues nos ha empezado también a atomizar, nos ha empezado a aislar, y pues bueno, eso también lo vemos de alguna u otra manera como un acto que sistemáticamente también está desorganizando a los pueblos en su cultura, en su forma de organización y en su sentir y pensar en este mundo terrenal. Pero también somos conscientes que llevar a cabo la fiesta en estos momentos, en una situación de una pandemia mundial, pues no es algo que sea de nosotros como mazatecos, o que sea algo de una persona que decide no llevar a cabo la fiesta, sino simplemente las condiciones a nivel mundial, a nivel ser humano, digámoslo así, no lo permiten, no permitirían hacer una fiesta de esta magnitud, dado que la cantidad, de verdad, la cantidad de personas que regresan a sus territorios, a sus lugares de origen, es inmenso. La verdad, esta es una fiesta que regresan, se llenan autobuses exclusivos para gente que regresa a sus comunidades, y entonces desplazarnos así con estas medidas pues implicaría un riesgo, no solamente para quienes nos vamos en autobuses compactos, sino también hacia el lugar donde llegamos, porque yo no dudo que los compañeros y compañeras mazatecas en la ciudad hayan tomado las medidas sanitarias. Sin embargo, no todos creemos que todos hayan tomado las medidas, y también es un riesgo que nosotros, quienes estamos en la ciudad, pues les llevamos a nuestros seres allá en las comunidades, ¿no? Y sobre todo pensando en los niños, en los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, que a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica degenerativa como hipertensión, diabetes, asma, y si somos conscientes quienes vamos como grupos, pues a veces vamos con grupos de 50 hasta 60 personas a un hogar. Entonces, pues sería como una falta pues de respeto a las personas, ponerlas en una situación crítica. Yo entiendo la parte cultural, como lo decía, que es importantísimo para nosotros, pero también hay que ser conscientes que una situación de esta fiesta, de esta magnitud, pues no tenemos ni siquiera la infraestructura necesaria, dado caso de que se diera pues una infección o un rebrote, que de hecho ahorita en México estamos en semáforo naranja de nuevo, porque pues seguimos las medidas necesarias y volvimos a regresar al semáforo naranja. Entonces pues no hay las condiciones, pero en términos locales pues tenemos una nula y precaria infraestructura de instituciones de salud pública. Hay comunidades que tienen una sola clínica, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera un hospital. El único hospital que tenemos está en la ciudad de Huautla. Y pues sería un caos el hecho de que si la pandemia se extendiera, pues verdaderamente no estamos preparados, no tenemos un protocolo de salud para atender en una situación si se presentara. Ojalá esperamos que no se dé, pero en dado caso que se diera, pues no lo podríamos atender.
Eso es por un lado en asuntos de la salud que pondríamos en riesgo. Por el otro lado, también uno de los impactos que ha tenido la pandemia del COVID-19, pues ha sido también la economía local y familiar en la región Cañada, ¿no? Entre los pueblos mazatecos, porque también la fiesta del Día de Muertos simbólicamente sí representa también algo culturalmente, un arraigo cultural, pero también implica un derrame económico para las personas en las comunidades, ¿no? Desde las personas que cosechan las flores, desde las personas que tienen sus panaderías, que hacen panes para esas fechas, quienes cosecharon frutos para poder vender y tener un pequeño ingreso en estas fiestas, quienes hacen bebidas tradicionales como maracuyá, el aguardiente, que también se da a los huehuentones que van de casa en casa, también tienen un impacto quienes sembraron caña en esos años, quienes siembran café, por ejemplo, que también se da el café a las personas que llegan a visitar a los hogares. Es decir, el impacto del COVID también tiene una implicación de economía local. Y pues sí, también mucha gente por eso está muy preocupada, porque ya vamos más de 6 meses que estamos estancados con esta pandemia, y pues también la gente empieza ya a sentir este impacto económico, incluso personas que ya han vendido propiedades, han vendido sus pequeños animales para poder tener un ingreso, ¿no? Entonces, el impacto pues no solamente es cultural, sino también implica otras esferas del ámbito de la estructura social. Sin embargo, lo más complicado sería en este momento poner en riesgo nuestra vida por la pandemia, ¿no? Entonces, yo quisiera dejar esa reflexión a los compañeros y compañeras mazatecas. Entendemos, en mi caso también yo soy músico, y algo muy triste que hemos tenido que concientizar es con los jóvenes principalmente, que la fiesta pues no se pierde por un año que no lo hagamos, ¿no? Va a ser un hecho inédito, eso sí, pero no se pierde, o sea, esperar no significa olvidar, ¿no? Y eso es un mensaje que quisiera yo dejarle a mis paisanos, a mis hermanos y hermanas mazatecos, que pues la fiesta en estos momentos pues la vamos a tener en nuestros espacios, nuestras almas de todos modos van a llegar a nuestras ofrendas que coloquemos, pero las condiciones pues son muy complicadas e inviables poder tener la fiesta como con este fervor que les mencionaba al principio. Y pues, sin más, pues eso es algo que quisiera agregar. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y compartir. Y pues bueno, es importante como ir tejiendo nuestras palabras como pueblos latinoamericanos que justamente nos dan y nos caracterizan con esta compartencia, con este convivir, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias, querido Alberto. Muy hermosa exposición y también muy reflexiva. Bien, por una parte, podemos contemplar toda la riqueza espiritual, ancestral que hay en México y todos los simbolismos que implica esta sabiduría ancestral. Gracias por transmitirnosla tan clara y fácil y digerida, ¿no? Se nota que tienes un profundo desarrollo humano y sí pues es una situación muy compleja la que estamos viviendo como humanidad, y como bien lo mencionaste al inicio, pues la naturaleza nos está diciendo que algo, y bien es cierto que esta pandemia pues sí ha sido creada por todos los desequilibrios que hemos tenido con la madre naturaleza, con la naturaleza. Y bueno, y ahorita pues también es importante cuidarnos, resguardarnos, y no por ello significa que no vayan a venir los seres trascendidos, sino van a venir y van a venir con toda la fuerza, ¿no? Toda la fuerza y toda la energía para que salgamos de esto de la mejor manera y recuperemos pues nuestra forma de convivir y de coexistir. Voy a darle la palabra a nuestra siguiente ponente. Al final vamos a hacer un tejido de palabras, ¿no? Me gustaría mucho que nuestros dos ponentes, Leonor y Agustín, después
pudieran ellos hacerte preguntas o comentarios o de acuerdo también a sus tradiciones, pues se vayan articulando y vayamos tejiendo los distintos hilos. Y bueno, vamos a tener a Leonor Fuguet. Ella es cantautora, de su pueblo, de su lucha, de la madre tierra, de la vida. Tiene posgrado en biología, posgrado en psicología, lleva 40 años como activista y cantautora ambientalista, asesora y facilitadora de grupos en Venezuela y en otras partes del mundo. Es una gran amiga y abrimos micrófonos para Leonor y la vamos a recibir. Bienvenida, Leonor. Está apagado tu micrófono. ¿Está apagado? No sé, ¿ella lo tiene que prender o desde los controles? Ya lo encendí, pero ¿sabes qué me pasó, Micoli? Y esto también lo comparto con mis compañeras y compañeros en este encuentro, que comencé en silencio, aunque el micrófono estaba conectado, porque fue tan conmovedora, estoy profundamente conmovida por el viaje al que nos llevaste, José Alberto. Estoy realmente muy, muy emocionada. Y en el momento en que tú hablabas de esa reflexión que se hace en la velación, en la noche, en los panteones, donde no necesariamente la expresión tiene que ser hacia afuera y hablada, sino que puede haber una conversación interna con nuestros difuntos, y que en silencio estamos en presencia de ellas y de ellos. O sea, el yo comenzar en silencio tiene que ver con cómo esta tradición tan hermosa, que tiene que ver con las almas de nuestras familiares, tocó mi alma. Y siento que eso es uno de los valores más profundamente importantes que tiene esta tradición, que es que al buscar encontrarnos con las almas de nuestras ancestras y ancestros que han partido, estamos encontrándonos con nuestras almas también. Y eso lo acabo de descubrir, es con la presentación que hizo José Alberto, que hiciste tú, porque sé que, aunque yo no estoy viéndote en la pantalla en este momento, sé que estás allí. Así que comienzo con un silencio que es elocuente, porque al haber tenido esos segundos de silencio, lo que estaba era validando eso que mismo César Daniel nos dijo, el valor profundo que tiene esta celebración en lo que es la continuidad de la vida que es la vida del afuera, que es la que también te entendí, José Alberto, que comienza el 4 de noviembre para ustedes los mazatecos, porque se cierra la fiesta de muertos, pero comienza para ustedes un año, comienza de nuevo la relación con la tierra, con el cosmos, entre todas y todos ustedes. Entonces, desde esta presentación, y converso esto porque me gustaría saber si estas cosas que estoy entendiendo tienen sentido, si es, José Alberto, para que me ayudes a comprender mejor el significado profundo de esta celebración. Tiene que ver con este ciclo de la vida, de la muerte, del afuera, del adentro, de la luz y de la oscuridad. Eso me pareció hermosísimo a nivel de simbolismo en las cosas que nos narraste. Me llama mucho la atención y me quedé con un poco de ganas de saber más en relación a estos dos tipos de personajes que comprendo que simbolizan el bien y el mal, la luz y la oscuridad, que son, y me disculpan que yo no sé hablar mazateco, lo voy a decir lo mejor que pueda, los chijorrojó, los chirrojó, que son las almas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, que retornan. Escuché mucho en la narración cómo es el encuentro con estas almas buenas que vienen y nos visitan, que se representan en las máscaras, que se simbolizan y hasta inclusive en imitar o en reproducir las voces o las maneras en que actuaban. Pero yo me quedé preguntándome, ¿y qué pasó con los Shahman? Que vinieron también y se disfrazaron de animales. Entonces, quisiera saber más sobre la participación de esta otra parte de la dinámica del ciclo eterno de la luz y la oscuridad, que son los Shahman,
¿Qué pasa con esas almas que representan al mal, a la oscuridad, que vienen camuflajeadas de animales de la montaña? ¿Qué pasa con ellos en esos días? ¿Cuál es el vínculo que hay entre los seres vivos y los chakmas? Esa parte me quedó como una duda, y es que quiero comprender mejor todo esto y por eso lo pregunto. Y me impacta muchísimo también la frase con la cual tú, José Alberto, ustedes están significando el manejo de la fiesta en este año tan complejo, tan complejo. Esperar no significa olvidar. Me impactó muchísimo, la copié. Aquí la tengo escrita. Y yo decía, es más, estoy erizada mientras lo digo. Qué oportunidad tan difícil, pero al mismo tiempo tan fecunda puede ser esto, me pareciera a mí, de que si bien la fiesta de muertos es el encuentro con el más allá, con lo que no es concreto y no se toca, y entonces yo no olvido a mi muerto, yo espero cada año a que venga la fiesta de muertos y lo recuerdo, y en la ofrenda lo recuerdo, la recuerdo a mi fallecida, a mi familiar, y no se pierde el hilo conductor con mis ancestros y mis ancestras, porque a pesar de que la fiesta de muertos va a pasar y va a ser otro año, hasta que volvamos a hacer todas estas ceremonias y estos rituales, también miro la belleza oculta, pero también como que fructificable, de que el hecho de que la fiesta no se realice este año es otro nivel del mismo simbolismo, porque no la hagamos este año, no la vamos a olvidar. El esperar al año que viene para hacerla no significa que se olvida la tradición ni que se olvida ese rasgo tan hermoso de la cultura. Y me impacta muchísimo, quería compartir eso. Y también rescato el tejido, cuando tú nos hablas de tejer, cuando miro ese tejido entre los vivos y los muertos, entre arriba y abajo, el inframundo y el mundo que está acá, entre los 4 elementos sagrados. Y tú hablas del entretejer, la palabra, de cómo se entretejen en hermandad. Me pongo a pensar en el valor que tiene, en esta necesidad de entretejernos como familia humana en toda la tierra. El poder traer desde el principio de este programa tan hermoso que la Secretaría de Turismo entiendo que está teniendo, de traer personas que vengan a México a entretejerse desde la valoración y el respeto a esta ceremonia y ver esta fiesta como una oportunidad que tiene la humanidad de entretejerse en un tiempo de tantas rupturas. Yo quiero agradecer la oportunidad de ser un hilo más en el tejido de la red de hoy y quiero seguir escuchando más. Tengo más deseo de comprender más sobre la fiesta. Y me quedo con la duda de qué pasó con los chakmas. Yo no sé cuánto es el tiempo que tengo para expresar mi comprensión de esta celebración y mis preguntas. No sé si está bien que lo deje hasta acá en este momento, mi Coli. Muchas gracias, mi querida Leo. Muchas gracias. Pues voy a presentar a nuestro otro invitado y que exponga también sus preguntas, sus inquietudes, su sentir. Y si posteriormente Alberto ya contesta las preguntas y las reflexiones profundas como las que nos ha hecho sentir Leonor, y así vamos haciendo la dinámica, si les parece bien. ¿Sí? Bueno, entonces, pues tenemos también como invitado especial a nuestro querido Agustín Delfín, egresado en Tecnología del Sonido y terapeuta integrativo con 32 años de experiencia, dedicado a la sanación ancestral por imposición de manos, en conexión con la tierra, las Pléyades y los delfines. Incorpora en sus terapias los sonidos como herramientas eficaces en los procesos terapéuticos individuales y grupales. Es pacífico, es un ser planificó, organizó y gestionó viajes dentro y fuera de Chile, también es pacífico, a través de una propuesta holística en la cual se propone la conexión con los lugares sagrados
en respeto y protección de la memoria ancestral y la naturaleza. Él es nuestro siguiente invitado. Y si eres tan amable, querido Agustín Delfín, de también exteriorizar tu sentir respecto a estas hermosas y profundas tradiciones de Oaxaca y de todos los pueblos de Oaxaca, por favor. Sí. Hola, gracias por la invitación, Col y César. Bueno, un saludo a todos, Alberto, Leo, Amparo, que apareció al final. Y contento de la invitación y feliz de escuchar a Alberto. Disfruté mucho cómo nos fue contando, introduciendo en la historia de Oaxaca, y porque yo en estos últimos 2 años también me he sentido como muy ligado a Oaxaca sin saberlo. Y me llamó mucho la atención porque empecé a ir a San Agustinillo, a Mazunte, y me enteré que es un paraíso ese lugar y tiene esa influencia absolutamente de toda la cultura de Oaxaca, porque es parte del estado, y haber escuchado esa historia, la historia que tú relataste de una manera muy pulcra, con tu sentir, porque vi esa identificación de sentirte un mazateco de corazón, y defendiendo esa cultura, pero también teniendo los reparos con lo que está pasando en el día de hoy, me llenó de mucho de emoción, y me hace también recordar que en todas nuestras culturas ancestrales tienen ritos re parecidos, y que hay algo que se repite en todo, que es, aquí en este caso, que la muerte no existe. Para mí es como es el punto en común de todo, de lo que te relataba a ti, lo que tú cuentas, cómo se vienen a visitarnos, cómo se disfrazan del ancestro, y cómo tú te encuentras en otras culturas cosas similares, desde otra óptica, pero lo mismo, donde no hay muerte, solo un paso más allá. Y nos encontramos con, no sé, pues, en mis culturas acá en Chile tenemos mucho, es muy diverso, porque tenemos desde el sur la cultura mapuche, pero en el centro tenemos la mezcla entre el mapuche, los mestizos, de los cuales soy yo un mestizo, esa mezcla de todas las sangres que llegaron a Chile, pero también tenemos la Polinesia, tenemos Rapa Nui, que es una cultura distinta, muy distinta a la nuestra. Los Rapa Nui pertenecen a la Polinesia, pero son Chile también. Y tenemos nuestro norte, la cultura andina, donde hay una variedad de etnias, por decirlo así, pero una influencia fuerte andina, inca, que también tuvo mucha influencia. Entonces, al escucharlo y ser partícipe de este regalo que nos están dando desde la Secretaría de Turismo, y de participar y poder compartir lo que ustedes están viviendo también como cultura mexicana, de verdad, me emociona sentir que está tan vivo ver cómo ustedes honran a la vida, y usando la muerte como para honrar la vida. Pero la muerte como un paso bonito, no como algo feo, como tiene la cultura un poco occidental, donde el muerto es un pedazo de carne y chao, y eso es. Pero en nuestras culturas ancestrales, que todavía queda bastante, por ejemplo, en la cultura Rapa Nui, hay centros ceremoniales, que son los moai. ¿Conocen los moai? ¿Han visto los moai alguna vez de Isla de Pascua? Porque nosotros le decimos Rapa Nui, pero todo el mundo le dice Isla de Pascua, ¿ya? Y ahí al ancestro que fallece lo enterraban en hojas vegetales hasta que se pudriera en el centro ceremonial, y después, cuando estaba solo los huesos, porque ya se lo habían comido todos los bichitos, lo dejaban ahí. Y los moai que están ahí son una representación del ancestro, porque era importante, porque sigue vivo. Esa es cuento esto porque como el mensaje que se empieza a repetir como eso, de que el respeto a este ser que se va, y porque sigue vivo y sigue acompañándonos, lo llaman barúa, los espíritus sagrados le llaman en Rapa Nui. Y en nuestro norte andino lo mismo, son 3, 4 días de celebración, donde obvio también hay pena por la pérdida, por el ser querido, pero son danzas, donde se canta, se baila, con la zampoña, con la quena, con el charango, con la ofrenda, porque está mucho lo de la ofrenda. Yo soy vegetariano en todo caso, entiendo que todavía se hacen ofrendas con animales en muchas de nuestras culturas. Lo entiendo desde la parte de mi visión. Mi corazón no le gusta eso, pero bueno, entiendo que se hacen muchas de ofrendas con algunos animalitos, con los pollitos, con las gallinas y todas esas cosas en algunos lugares.
pero es parte de la cultura y de la ofrenda que se entregan a las llamas allá en Huanaco, en el norte andino, donde se entrega esa sangrecita cuando se hacen ceremonias, ¿ya? Pero el fin, lo que está detrás, siento que es lo mismo. En la cultura mapuche también son 3, 4 días donde también se honra a ese ser, y porque se va allá a esa estrella mayor que es Venus, donde están el Calfú, donde está esa energía azul que tienen los ancestros. Son 3 culturas distintas. Y acá en Santiago de Chile, por ejemplo, nos encontramos que la gente muere y chao. 1 o 2 días y no hay nada, todo es triste. Pero sí, en el campo nuestro todavía que en esa mezcla, donde todavía la gente baila y canta, y está 2 o 3 días celebrando la partida, y encontrar acá en la cultura oaxaqueña, mazateca, eso de la celebración me encanta, que es un paso hermoso, aunque muchos de nosotros podemos haber tenido miedo, yo también lo cuento, o sea, estuve bien enfermito algunos meses atrás y pasé el susto, porque tengo muchas cosas, he hecho trabajo interno, soy terapeuta, pero pasé sustito porque me tocó el bicho, y me tocó y no fue entretenido eso. Les cuento, el bicho existe de verdad. No creo toda la información que hay detrás del manejo de todo esto, pero sí creo que hay que tener cuidado, y cuidar a los abuelos es una buena decisión, creo, porque este bicho sí ha atacado al 80% de los abuelos, ¿no es cierto? Y tener esa delicadeza de no hacerlo bien, 1 año no va a pasar nada, no va a haber problema. Y eso hay que compartirlo bien, que 1 año en esperar y cuidar a nuestras abuelas y abuelos, que son los más delicados frente a este bicho, yo creo que corresponde. Y no sé qué decir más, o sea, feliz que me hayan invitado, y seguir compartiendo ahora con el grupo en total. Gracias, Coli. Todo un gusto, Delfín. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y Alberto, pues, si pudieras acá compartir y para seguir co-creando estos diálogos que nos mueven tanto, ¿no? Porque de alguna u otra manera hemos tenido a alguien que ha trascendido por esta pandemia, o sabemos de alguien muy cercano, entonces pues todos estamos muy sensibles, ¿no? Y precisamente como se llama el foro, si muero lejos de ti, pues ¿qué es lo que le diríamos, ¿no? A cada una de nuestras tierras de donde somos originarios, ¿no? Entonces, pues Alberto, si pudieras abrir tu micrófono y que vayamos entretejiendo juntas. Sí, pues bueno, al contrario, agradecer la palabra de los compañeros, compañeras. Creo que es bien interesante el hecho de encontrarnos con muchísimas cosas que coinciden, ¿no? Hace unos años estuve yo también conviviendo con compañeros del Cauca en Colombia, y estuve también con compañeros en Bolivia. Y algo bien interesante, incluso bueno, estuvimos en Chile también con algunos compañeros mapuches, y algo que coincidíamos y que salía de una reflexión entre música y reflexiones en un encuentro que tuvimos sobre cuestiones de masculinidad y todo esto, hablábamos justo que hay cosas que nos conectan, y que más bien son pocas las cosas que nos desconectan, ¿no? Entonces, más bien eso es algo que reflexionábamos, y me hace mucho sentido el hecho de que, pues sí, la muerte no es algo malo, ¿no? La muerte es una trascendencia para los mazatecos. Quiero empezar con eso, porque para nosotros cuando alguien muere es realmente la trascendencia, es decir, pues se ganó el mérito de estar en los 2 mundos, ¿no? Porque quien está en el mundo terrenal, pues únicamente estamos limitados a ciertas cosas, ¿no? Y sin embargo, quien es una alma, por eso lo importante de estas personas quienes brotamos del ombligo de la tierra, es porque podemos regresar con nuestros seres, y además venimos con otro encargo, con un mensaje de reflexionar y hacer una reflexión colectiva con los seres queridos que estamos. Y además, los mazatecos pues no tenemos como esa
esa idea de que si muero lejos, ahora sí que si muero lejos del terreno, pues es algo malo. No, simplemente es que yo trasciendo y que voy a poder estar cuidando a mis seres queridos, ¿no? Que eso es algo que también se maneja bastante en la cosmovisión mazateca, que nuestros abuelos nos siguen acompañando, ¿no? Estando donde estén, nos acompañan. Y algo interesante también que hace mención la compañera sobre el Chapma. Bueno, el Chapma, ahí quisiera como hacer una especie de paréntesis, porque el Chapma es justamente con la idea del silencio. Son aquellos que se disfrazan de animales, pero no pueden quitarse, digamos, no pueden despojarse de la máscara, porque si se despojan de la máscara, evidentemente el dueño o los seres terrenales nos daríamos cuenta de que ellos son seres que son los malos, pues, no, digámoslo así, pero en ese sentido, porque muchas veces cuando llegan visitantes de otro lado nos dicen, oye, sí, ¿por qué no se quita la máscara ese? ¿Cuál? Le decimos nosotros, pues el que trae la máscara de un tlacuache, o el que trae la máscara de una serpiente. ¿Y por qué el que trae la máscara del abuelo sí puede quitarse la máscara y puede hablar el mazateco incluso, ¿no? Y nosotros les decimos, porque ese es un chapma. Es decir, ese es un ser que no puedes despojarse de la máscara, sino nos damos cuenta de quién es y entonces pierde el sentido y el misticismo de todo esto. El Chisho, digamos, el que brota el ombligo de la tierra, el abuelo, digamos, el ancestro, él puede hacer el chascarrillo, él puede hablar en mazateco porque es un alma, digamos, que no se fue como de manera mala, digámoslo así, ¿no? Sino murió por una enfermedad, por algún accidente, pero es un abuelo que regresa y es quien se disfraza de ese personaje. Entonces, digamos que también los Chapma desde el silencio hacen presencia, lo que mencionaba ahorita la compañera, y es muy interesante porque a la par también, ahí es donde se convive esta cuestión de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, que no me gusta llamarlo lo bueno y lo malo, sino más bien ambas energías conviven ahí, ¿no? Convergen ahí en ese mismo espacio. Y quien nos da la apertura de que conviva esta triada es quienes estamos en el mundo terrenal, es decir, quienes abrimos nuestro hogar, les hacemos que entre tanto el Chapma como el Chisho y convivimos tres, se hace una triada, una especie de triada, y también se les da de comer, se les brinda, porque también estas almas también necesitan ser de nuevo arropadas en su espacio terrenal, ¿no? Entonces, de esa manera es como se teje esta convivencia. Y otra de las cuestiones importantes es justo que los abuelos son los principales en ese sentido, ¿no? Entonces, y quienes son los que nos heredan los conocimientos, son quienes de alguna manera son los portadores de los saberes ancestrales, y es un poco por eso el anuncio y el llamado para nuestros compañeros y compañeras, porque de alguna u otra manera son quienes más han fallecido, o digámoslo, han sido atacados, pues incluso pensándolo de manera sistemática, que esto pasara, o que el COVID atacara a más ancestros o a más de personas de edad adulta, pues no es algo, digamos, que fuera de la realidad que esté pensado así, ¿no? Porque los saberes ancestrales ahí están depositados, porque el conocimiento del territorio, de la lengua, por ejemplo, pues está ahí. Cuando muere una lengua, muere una identidad completa, pues, ¿no? Y entonces creo que por ahí también nosotros pensamos eso, ese mensaje es que por ahí va también un poco el anuncio, ¿no? ¿Y qué más agregar sobre esto? Pues lo que pensamos es que justamente la festividad de Día de Muertos, pues trae un arraigo muy fuerte, ¿no? O sea, quienes sembramos nuestro ombligo, porque hay una metáfora así, que uno siembra su ombligo cuando nace en la tierra donde nace, es donde uno regresa, ¿no? Ya no tienes perdido tu camino, ¿no? Por eso nos preguntaban los compañeros, ¿qué significa los que brotan del ombligo de la tierra? Que incluso la playera que traigo aquí significa Chisho On Gisho, que significa los que brotan del ombligo de la tierra, y Gisho significa entre nubes, que es haciendo referencia al lugar de donde somos nosotros originarios, que es la comunidad del Oxochitlán, ¿no? Y el ombligo,
pues justamente es esto de lo que les mencionaba, de dónde se aterriza, a dónde aterrizamos nosotros para no ser un ser perdido por ahí, que no encontramos dónde regresar, sino que el ombligo es justamente el lugar donde vamos a regresar, ¿no? Y esto lo menciono porque también con compañeros de América Latina, sobre todo con los compañeros del Cauca, mencionan eso, que el cordón umbilical, que es lo que nos conecta verdaderamente al nacer en la tierra, y que verdaderamente nosotros nacemos de esa tierra, y que los conocimientos y que todos los saberes son conectados hacia la tierra, ¿no? Hay una especie ahí de conexión muy más allá del conocimiento occidental. Creo que me parece que ese es el conocimiento al que tenemos que volver a regresar, al que nos brindó la tierra, al que la tierra nos conduce, y que desafortunadamente en algún momento de la historia perdimos esa brújula y pusimos en una escala mayor al ser humano, al ser raciocinio, a la razón, y que se despegó precisamente de este mundo terrenal y construyó a semejanza del hombre, pues la naturaleza. Y eso es al revés. Para los mazatecos somos nosotros quienes pertenecemos a la tierra. Por eso es que regresamos a la tierra cuando una vez que morimos, pues regresamos a ese espacio, volvemos a ser parte de esa tierra, y al final del día terminamos también siendo parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso el mensaje hacia las cosmovisiones con los pueblos latinoamericanos, pues tiene mucho que ver nuestros mensajes, ¿no? Sobre esta conexión con la tierra, y además también con la forma en que convivimos y que vamos creando las formas de organización. Pues también ahí están metidas las filosofías de los pueblos, los saberes de los abuelos, de las abuelas. Y qué más, una cuestión también que ahorita quisiera hacer mención, es que para los pueblos mazatecos también hay una filosofía bien importante de la reciprocidad, y que esa reciprocidad justamente es lo que se viene a mostrar en estas fiestas de Día de Muertos, porque aunque las personas no sean originarias de la comunidad, quienes nos llegan a visitar también son parte de una comunidad, y entonces se tiene esa reciprocidad, porque también son seres que nos visitan de otros lugares, que traen sus saberes, sus conocimientos, y entonces también se alberga esa fiesta para con las personas que llegan a visitarnos en esos momentos, tanto en las comunidades o en los mismos hogares, ¿no? Entonces, esta parte de la reciprocidad, que en otros lugares también la conocemos como comunalidad o comunidad, son palabras que nacen a partir también de la práctica de los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos mazatecos. Gracias, Alberto, muchas gracias. No sé si quisieran, Leonor, por favor, sí. Ay, yo quisiera que esto durara muchísimo tiempo. Tú eres la que nos lleva. Está muy bonito. Bueno, hay tanto que entretejer. Y como dices tú, José Alberto, es más lo que nos encuentra que lo que nos desencuentra. Yo miro en esto cuando tú hablas de la reciprocidad, de recibir, y claro, conectándome con el propósito de este programa hermoso que tiene la Secretaría de Cultura. Cuando el poder recibir a personas que vengan de culturas diferentes, pero el poder tocar lo ancestral, lo arquetípico, lo antiguo, que tenemos todas y todos escrito en nuestros huesos, porque nosotras y nosotros como humanos, allí adentro, muy adentro, muy adentro en el principio, tenemos las mismas cosas, los mismos códigos de la vida, la muerte, la luz y la oscuridad. Y esas fiestas, yo siento que se convierte en una posibilidad de que así como todos los años se recibe la visita de nuestros ancestros, cuando también en la fiesta se puede recibir todos los años la visita de quienes todavía estamos en este plano de la vida, y podamos descubrir que al ver la fiesta nos estamos tocando por dentro, y eso nos va a tocar cosas que nos unen, y nos va a ser parte de la fiesta, aunque por fuera parece que venimos, o que vengan de otras culturas, y digo vengan, porque cuando oigo a Agustín narrar lo que pasa en el sur de Sudamérica, pues yo miro las similitudes con lo que pasa en el norte de Sudamérica, porque a mí me tocó hoy esta cosa maravillosa de entretejer, porque yo estoy así como tomándole la mano a México,
porque yo estoy aquí en Venezuela, y le tomo la mano hacia el sur a Agustín. Y entonces en esta puerta del Caribe hacia Sudamérica, también tenemos costumbres en nuestros pueblos ancestrales, en nuestros pueblos originarios, que resuenan con lo que ha dicho Agustín y resuena con lo que ha dicho José Alberto hoy también. Algo que quisiera compartir en relación a un par de nuestras culturas originarias, y tiene que ver también con este ciclo del que nos habla José Alberto, y que Agustín cuando dice no existe la muerte, es parte de un ciclo, me recordó de la cultura Yanomami. Los Yanomami, que son nuestros ancestros y nuestros pueblos originarios de la Amazonía venezolana, que también están en la Amazonía brasilera, viven en un círculo, en un chabono, hacen una gran vivienda comunal, colectiva, que sale de la tierra, la construyen con las plantas, con los troncos, con lo que consiguen en la misma tierra. Y la cultura de ellos es tan cíclica que cuando el chabono, por efectos de la intemperie y del clima, se empieza a degradar, ellos mueven hacen otro en otra parte, y este se va degradando hasta que se convierte de nuevo tierra. Y van rotando por la selva amazónica, construyendo chabono en círculo. Cuando vuelven al otro lugar, porque los ciclos no tienen nunca principio ni fin, cuando van retornando a donde estaban antes, ya aquellos chabonos que habían hecho antes ya son tierra de nuevo. Y con sus muertos hacen algo muy similar, porque a los muertos entonces, también como cuenta José Alberto, los lloran y los cantan. Está la risa y el llanto, están las dos emociones, como en esa canción de Violeta Parra, que gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Están el llanto y la risa, y se hacen las ceremonias del difunto Yanomami, y cuando pasa el tiempo, unos días, es cremado, y se hace una cremación, y luego se espera un tiempo, y todas esas cenizas se consumen en una sopa, que se hace con las hojas de los plátanos de la misma selva, porque es una manera de ellos sentir que incorporan adentro de ellos mismos al abuelo, a la abuela, a ese pariente que murió. Entonces el ciclo no se cierra nunca, porque siguen viviendo adentro, tanto el alma como el cuerpo de quien pasó de plano. Así que lo que hizo fue cambiar, pero es un ciclo sin fin, vida, muerte, vida, muerte, vida, no es lineal nunca. Y por eso entonces veo también la belleza en el caso de la cultura mazateca. Yo sigo todavía erizada de pies a cabeza. Cuando entonces veo el simbolismo tan grande de la tierra, se sale de la tierra, se cultiva la tierra, se siembra el ombligo en la tierra, pero del ombligo de la tierra brotan las almas de nuestros ancestros, pero al mismo tiempo son los seres de las nubes. Entonces esa combinación que se da en Oaxaca, de que entonces estamos conectados directamente con el cielo y las almas vienen desde esas nubes, pero al mismo tiempo estamos conectados con esas almas en el suelo, en la tierra, en esta celebración, donde nosotras y nosotros inclusive somos los intermediarios, igual que pasa en México, en Oaxaca, que se usan las máscaras y vienen a visitar y se recibe la visita, y gracias por aclararme que entran todos a la fiesta. Eso me pareció hermoso. Entran las dos energías complementarias del todo. Se le abre la puerta del hogar y entran los que se pueden quitar las máscaras y los que no se la pueden quitar, pero no se les cierra la puerta a la vida. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, día y noche, son parte de la vida. Acá en Venezuela también nuestra cultura cariña hace eso. Van a visitar en las casas sin máscara, pero van a visitar en nombre de los parientes. Y hablan como los parientes, e inclusive muestran partes de las ropas y se las ponen en las partes del cuerpo. Y comen, y cantan, y danzan en círculo, una danza que se llama el mare mare, que es hermosísima. Y honrando a la Guajira, que ya es la puerta hacia Centroamérica, tenemos a los hermanos Guayú, a la familia Guayú, que es compartida entre lo que hoy es Venezuela y es Colombia. Y vemos entonces esa similitud, y aquí estoy entretejiendo con lo que dice José Alberto y lo que dice Agustín, la similitud de la trascendencia, de que no se muere definitivamente, de que hay un paso, algo que se retorna, y que se trasciende a otros niveles también. Para los Guayú entierran 2 veces a sus muertos, los velan 2 veces, hacen un primer velorio y un primer entierro, y luego como a los 10 años, 15 años,
desentierran a esos restos y vuelven a enterrarlos, los vuelven a hacer con ceremonia. Pero en ese momento es que el alma pasa a otro nivel. Y la familia tiene la oportunidad de reunirse, por lo menos cuando el pariente muere y luego 10 o 15 años. Y eso asegura la posibilidad de no perder nunca los vínculos, lo cual es en estos tiempos de inmigraciones y emigraciones, es mucho más importante para que no se rompa el entretejido de esas culturas. Y bueno, ay, yo no sé, es que tengo tanta emoción adentro, tantas cosas que quiero compartir, que quiero decir, pero lo más que puedo ahora, porque además yo tengo la costumbre de honrar el tiempo de los demás y las demás, y entonces me pongo un poco nerviosa por el tema de la empatía, porque no quiero yo protagonizar y tomar un espacio cuando esto es un entretejido comunal, colectivo y comunitario y grupal. Entonces por eso también a veces ya me voy a callar, aunque no me han dicho que me calle, porque quiero en esto honrar a mis compañeras y mis compañeros de grupo. Gracias, Leo. Leonor, muchas gracias. Muy hermosos tus comentarios. También nos erizas la piel a todos y tienes una sabiduría, como también Alberto, Agustín, que son momentos en que nos inspiramos de esa sabiduría y nos guía, ¿no? La sabiduría es una guía para poder caminar con cierta certeza. Pero así es, vamos a todos. Así que, querida Agustín, bueno, Monse, usted dígame los tiempos también, ¿cómo vamos, señorita Monse? Digo, yo también feliz aquí irnos por horas y horas, pero no sé hasta qué hora estaba programado, porque va a ser una transmisión, ¿no? Esto se va a transmitir en las redes de la Secretaría de Cultura, de Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en las redes también de Canal 11, y una especial mención a Amparo Rincón de Secretaría de Cultura, que nos ha acompañado. Muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, ok, voy a checar el con mucho gusto. Ok, nos quedan 12 minutos, perfecto. Entonces, pues Agustín, ¿algún comentario final? Y Alberto también para cerrar y pues nos vamos a ir muy felices y muy contentos. Yo feliz, insisto, de escuchar a Leonor tanto tiempo, bueno, a José Alberto, realmente es maravilloso escucharte y seguir llenándome de sentido. Todo esto me da sentido para seguir hacer el trabajo que hago con las culturas ancestrales, a los lugares que voy, y saludar cuando yo llego a un lugar, saludo a los apus son los cerros, a los lugares, a la tierra, porque hay que hacer ese saludo, porque somos hijos de la tierra, pero cada lugar tiene su propia frecuencia, su propia energía, su propia historia. Entonces, siempre cuando yo llego a los lugares los saludo. Y bueno, como comentaba al principio, yo tengo auspiciadores, y mis auspiciadores son los delfines, los que están atrás. Tengo una conexión particular con los delfines, y sobre todo con estos delfines que han llegado a mi vida, que son los de San Agustinillo y Mazunte. Son unos delfines maravillosos, y quiero decirles que tienen un paraíso ahí, que ojalá se mantenga ese paraíso así, cuidadito, resguardado ese lugar, porque wow. Y nada, yo quisiera, como nuestra cultura ancestral, cuando hacemos una ceremonia, que también lo hacen ustedes, que le llaman a Tecocoli. Nosotros le llamamos el pututu en nuestra cultura ancestral andina, de la cual tengo más sangre. Yo tengo mezclado de todo, desde sangre española, judía, árabe, mapuche, por mi abuela, y por otro lado inca, que es la más fuerte que está ahí en mí. Y quisiera, al menos mi intervención, además de agradecerle a ustedes, esta compañía, de este momento sagrado, hermoso, y a toda la gente que nos va a ver después. Tienen un país maravilloso que adoro, que amo profundamente, y también quiero que vengan a Chile a conocer a nuestro Chile, después de que pasen todas estas cositas, que tenemos muchas cosas hermosas para compartir con ustedes, ¿ya? Quiero tocar el pututu, en señal de agradecimiento a ustedes, a nuestras ancestras y ancestros que tengo la certeza que nos están acompañando en este momento, ¿ya? Que están con nosotros. Ojalá se escuche bien por el micrófono, pero ¿me permiten tocarla? Claro que sí, Delfín, adelante.
Ometeo. Gracias, gracias. Ayaya, Ometeo. Tlazo Kamati, buen día. Tlazo Kamati. Muy bien. Alberto, pues, si tú gustas hacer el comentario final. Gracias por todo lo que nos has compartido y pues mucha fortaleza en estos momentos. También a todos los pueblos originarios, ¿no? que están precisamente pasando por situaciones muy similares. Pero como tú bien lo mencionas, esperar no significa olvidar, que implica, es una connotación muy profunda la que tú ahí creaste con esa articulación de palabras. Y pues por favor, Alberto. Igual quisiera escuchar palabras de Leo, y si que gustan yo cierro, no se preocupen. Por favor. Leo soy yo. A ver. Sí, tú, Leonor. Ya va. Pero, ¿y cómo vuelvo a poner? ¿Me oigo? Sí, te oyes. Sí. Bueno, podrán imaginarte, ay, qué bello que me dices, Leo. Mira cómo hacemos familia, cómo nos reconocemos como familia. Cuando abrimos el alma y nos dejamos entretejer por lo que ya tenemos en el corazón. ¿Ves? Ya yo soy Leo para José Alberto también. Yo, al oír la sacralidad del instrumento musical de la útero marino, amniótico, que nos tocó Agustín, yo quisiera también permitirme cantar solamente el coro de una canción que compuse justamente para las ceremonias de muerte, cuando despido a mis seres amados. Y aquí en esta sangre, como dice Agustín, aquí hay de todo también. Así que está saliendo de un sincretismo de la madre tierra, de todo el mundo, de todo lo arquetípico que tenemos guardado, y que a pesar de que, digamos, bueno, mi papá era de tal país, mi mamá era de tal, mi abuelo, adentro, somos espíritus viviendo una experiencia humana y somos una sola familia. Y el coro de este canto, que tiene que ver con el canto de despedida y saludo, porque es a la vida y a la muerte y a la vida, a la luz y a la oscuridad, y de nuevo a la luz. Dice así. Vida, muerte, vida, nunca se termina el ciclo eterno. Luz, oscuridad y de nuevo luz. Si la buscamos bien adentro, vida, muerte y vida, nunca se termina el ciclo eterno. Luz, oscuridad y de nuevo luz, si la sacamos desde adentro. Sigámonos entretejiendo, sigámonos encontrando, sigámonos comprendiendo y sigámonos amando. Somos una sola familia. Ometeo tú. Ya. Tlazo Kamati. ¿La qué es? Y la que. Gracias, Leonor, muchas gracias. Por favor, Alberto. Y pues creo que se logra más siempre cuando hay música, cuando siempre aparece la parte esencial que nos complementa a los seres humanos, como es la parte del arte, ¿no? Y justo como para terminar con esto, quisiera compartirles algo de lo que se vive en esas fiestas con un pequeño video, donde se ven justamente todo lo que les mencioné en este acto de convivencia y de comunalidad. Y pues agradecer a la Secretaría de Cultura, Amparo, Daniel, bueno, todas las personas, Leo, que ahora la acabo de mencionar como una hermana, Agustín, qué gusto saber que pisó tierras oaxaqueñas. Pues esperemos y todos también, todas y todos invitados en algún momento de este instante de tiempo que tenemos, pues bienvenidos cuando gusten. Aquí en Oaxaca tienen su casa y sean parte también de esta festividad que genera hermandad
y al final del día también reflexiones sobre lo que somos, ¿no? Somos un solo ser. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, Darik Chile, de Mazateco, y les compartimos entonces este video para cerrar, donde esperemos hayan disfrutado las personas que nos ven este diálogo y este tejido de saberes que nos permitieron hoy en este momento. Muchísimas gracias y les dejo entonces este pequeño video.